mencionar lo siguiente, unas palabras célebres sobre el turismo. Cuando conectamos la educación con el turismo, estamos uniendo dos fuerzas que puedan hacer de este mundo un lugar mejor. Lo dijo Taleb Rifai. Adelante, estimadas expositoras, bienvenidas al cuarto Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental, Forestal y Ecoturismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, me hace favor de acompañarme la doctora Rocío Serrano Barquín. Esto es un poquito ahorita que les comience a hablar de qué es esta metodología. Ella, además de ser mi tutora y mentora, ella ha sido la que ha generado el concepto de turismo armónico como un concepto. Yo en adelante lo estoy trabajando como una metodología, ya ha sido propuesta en algunas comunidades y de las cuales vamos a hablar. Bueno, igual como nos decía con estas palabras de la educación, hay una frase que nos gusta mucho que es de Fritjof Capra y nos dice que cuando seguimos los cauces de los ríos de la crisis económica, la crisis ecológica y la crisis social, vamos a llegar a una sola fuente, la crisis de conciencia. Es por ello que surge esta necesidad de generar una metodología que nos permita ver realmente de qué manera podemos interrelacionar los conocimientos tanto de las comunidades denominados vernáculos como de las sociedades científicas, ¿no? De esos conocimientos llamados racionales. Y esta investigación nos ha permitido ir fortaleciendo dicha metodología como una alternativa de planificación turística territorial. Bueno, nos vamos dando cuenta a partir de estos tiempos con todos los impactos negativos que han sufrido la naturaleza, los impactos negativos que el hombre ha generado en ella y por lo tanto hemos tenido infinidad de desastres, cada vez se oyen más desastres, cada vez es más fuertes, cada vez cosas que decíamos no pueden pasar en determinados sitios o lugares, ¿no? La crisis ambiental nos está orillando también a retomar y a reconstruir nuestras formas de pensar y de actuar. Entre ellas, por ejemplo, un pequeño virus que paraliza todo, que nos lleva también a pensar qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Un virus que es invisible, pero que sin embargo en todos los países, sobre todo Latinoamérica, nos ha estado pegando muchísimo en la crisis ambiental. Cada vez hay más tornados, hay cosas de las cuales se hablaba que iban a llegar para el 2050, según algunas investigaciones y estudios de prospectiva. Y sin embargo nos damos cuenta que no son ciertos o que nos están alcanzando, que los esperábamos para el 2050 y en la actualidad los estamos viviendo, ¿no? 30 años antes los estamos sufriendo, los números se quedaron cortos en comparación con estos estudios de prospectiva. Les decía, llega este pequeño virus que nadie ve, pero y sin embargo que está eh, trayendo muchísimas consecuencias mortales y también socioecológicas, socioeconómicas, culturales, entre otras. Algunas estadísticas a nivel general del turismo a partir de este virus se abre con la Organización Mundial del Turismo y sacan las primeras investigaciones que nos dicen que el turismo no solo se paralizó, sino empieza a caer. Y cae a una magnitud que es impresionante para países como México, donde realmente el turismo es uno de los emergentes, o bueno, más bien es nuestra base en la economía, pues esta caída nos pegó y nos pegó muy fuerte. Aunque ya hay estudios que nos indican que para el diciembre el turismo se va a recuperar en un 60% en México, a nivel mundial, estos estudios también nos están diciendo, una vez más, estudios de prospectiva, que para diciembre sí se tiene este repunte del turismo, sin embargo, pues no sabemos realmente qué pueda pasar, ¿no? Este virus nos ha hecho repensar las formas de actuar. Empezamos a ver que las intenciones de viaje en ese momento, estamos hablando en abril, iban a ser, a lo mejor vamos a viajar a partir de, en ese momento dicen a partir de 3 meses. Este estudio nosotros lo volvimos a hacer para verificar cuándo piensa viajar el turista y lo mismo empiezan a pensar viajar en México, empieza a haber esta movilidad a partir de diciembre. Entonces, estos estudios que se hicieron en abril pues nos están quedando cortos porque está siendo una manera muy diferente de movilizarse la gente.
¿Cuánto nos alejaremos de casa? Tanto los estudios que ha hecho la Organización Mundial del Turismo como los mismos estudios que hemos hecho nosotros nos hablan de que no vamos a alejarnos mucho de casa, ¿no? Por ese miedo que se vivió, más o menos estamos hablando de viajar unos 100 kilómetros, es decir, vamos a hacer un turismo local. Se va a preferir viajar en automóvil y con tu propia familia, ¿no? Pero también van a viajar en aviones y van a viajar en trenes. Y se empieza a ver, de hecho, algunas parecen películas de terror, cuando vemos los trenes sanitizándose, ¿no? La gente ahí parece que estamos hablando de zombies. Pero también los estudios nos dicen, no van a viajar ni en crucero ni en autobús. Eso es lo último en lo que desea viajar un turista, al menos aquí. La inspiración principal sigue siendo que sea seguro y que sea confiable, que realmente van a verificar mucho, ahora como el principal segmento que va a viajar son los millennials, pues nos habla mucho de que van a estar revisando constantemente las redes sociales. Entonces tenemos que tener también cuidado en cómo vamos a publicitar nosotros nuestras comunidades. Y de todo esto, a pesar de que esta metodología la hemos estado trabajando ya desde hace más de 5 años, nos damos cuenta que necesitamos ayudar para ayudar. Necesitamos realmente empezar a hacer esfuerzos que nos permitan ayudar a las comunidades, pero de manera colectiva. Antes nos enfocábamos mucho en cambiar individualmente para después poder hacer que los demás cambiaran. Creo que los mismos impactos de los que hablábamos en un inicio nos llevan a repensar que esto no es posible, que necesitamos todo mundo empezarnos a unir, a formar redes de colaboración para que realmente podamos apoyar a las comunidades. Se habla de que los lugares, al decir que vamos a viajar más o menos unos 100 kilómetros y eso que lo haremos en carro, ¿no? Y lo vamos a hacer con nuestra familia, pues entonces hablamos de que vamos a ir a lugares que son comunidades rurales, campamentos, ecoturismo, lugares que nos oferten diferentes cosas, no solamente sol y playa. Y entonces aquí es donde surge la necesidad de empezar a fortalecer esta metodología, conocida como Meta, en algunos lo hemos mencionado así, en algunos papers y en capítulos del libro es HTM por las siglas en inglés. Pero ¿de qué trata esta metodología? Bueno, sus bases la fundamentamos en los atributos de la sustentabilidad. Para poder nosotros sacar la interrelación de conocimientos, primero se hacía de manera manual. Ahorita estamos implementando el uso de softwares, entre ellos En Vivo o Atlas T. Los atributos de la sustentabilidad nos ayudan a ir midiendo, ¿no? Porque todo, desgraciadamente, lo tenemos que medir para saber si funciona o no. Necesitábamos entonces empezar a ver de qué manera nosotros lo íbamos a poder medir. Y entonces ocupamos estos atributos para que pudiéramos de ahí sacar los indicadores y poder hacer una metodología que nos apoye. Los atributos es resiliencia, y la resiliencia hace unos años, si ustedes mejor que nadie son expertos en el tema, era considerado solo para los ecosistemas, ¿no? La capacidad que tenía el ecosistema de regresar a su estado natural. Actualmente, sobre todo este concepto es el que se ha tenido que ir trabajando y adaptando. ¿Por qué? Porque la resiliencia ya también es trabajada desde el ámbito social, para ir viendo también la misma sociedad que de qué manera se está adaptando a estos cambios. Y el turismo, de qué manera a partir de un impacto negativo, logra emerger. Otro es la adaptabilidad, y esta adaptabilidad también es considerada dentro de nuestros subsistemas para poderlo estudiar. Todo este conjunto de atributos los fuimos integrando para hacerlo un poco más fácil en tablas, pero cuando los ponemos en tablas no quiere decir que somos estrictamente positivistas o cuadrados, sino más bien en este constructivismo estamos complementando conocimientos y nos damos cuenta que a veces es más sencillo trabajar también por tablas. Entonces, esta nos ayuda a saber ¿qué función va a tener cada uno de los componentes que estamos generando cuando hablamos de nuestro modelado? Es decir, vamos a ver que vamos a tener cierto objeto en el que vamos a trabajar, y entonces nos hacemos las preguntas de qué es lo que queremos realizar, ¿no? Vemos nuestro ámbito, en este caso nuestro sistema complejo, para saber en dónde está ocurriendo todos estos acontecimientos o lo que queremos estudiar en ese momento. Los vínculos relacionales,
es para ver también nosotros mismos, apoyarnos y empezar a ver lo que les decía hace un momento. Ya no podemos trabajar aisladamente, sino tenemos que empezar a ver con quiénes nos accionamos, con quiénes nos vamos a mover y de qué articulación este modelado nos va a funcionar mejor. También nos vamos, por ejemplo, a la orientación para irnos ubicando estos vínculos hacia dónde van a interactuar, cómo van a interactuar. Hay una intensidad que es con la que vamos viviendo y con esta intensidad, además, vamos viendo cómo se va desarrollando nuestro modelo. Ahí podemos ver si la velocidad en la que se desarrolla está bien, es muy rápida o realmente a lo mejor hasta si es un proyecto de ecoturismo, de turismo rural, puede tender a desaparecer, ¿no? Por la intensidad que tenga o no, la cohesión, los vínculos y todo esto. Los ritmos, las frecuencias con las que están ocurriendo y la duración. Ponemos ahí ciertas cosas como esta de ritmo, porque de ahí emergió el concepto de turismo armónico, ¿no? De un poco de la música y lo que se necesita para que realmente exista una armonía en una pieza. Entonces, de ahí también ponemos este compás y orden que tiene que haber en cada etapa. Bueno, para delimitar un poco más, nosotros hacemos nuestro sistema complejo en una figura que es de esta manera y de ahí también los dimos los pasos a seguir. Primero delimitamos nuestro problema, que es ese delimitar el sistema complejo. Lo ponemos con líneas abiertas a propósito porque estas líneas abiertas nos permiten ver que aunque delimite yo un lugar determinado como si fuera ese mi espacio, mi tiempo, no quiere decir que lo que esté afuera no lo puedo estudiar o no va a existir una correlación de algo que esté fuera de mi sistema complejo que yo no pueda estudiar. Entonces, o que esté impactando o que esté ocasionando ciertos disturbios dentro del sistema. Caracterizamos nuestro sistema complejo, considerado el sistema complejo como un recorte de la realidad, y lo dividimos en dos para estudiarlo en lo biótico y en lo antrópico. Lo biofísico es obviamente todo lo que tiene que ver con los recursos naturales y lo antrópico lo dividimos en 5, que es lo social, lo cultural, económico, tecnológico e institucional. Para lograr un diagnóstico, que es aquí donde viene lo interesante en esta metodología, lo que queremos es que sea un diagnóstico complejo y un diagnóstico diferenciado para que nuestra planificación territorial sea diferente. Y entonces lo que nosotros, lo primordialmente en donde se va a basar es en los conocimientos vernáculos. Vamos a las comunidades, preguntamos, conocemos, te haces parte de, en ocasiones hasta que acabamos siendo amigos de la misma comunidad, ¿no? Porque ese es el vínculo tan fuerte en el que te van permitiendo ir conociendo acerca de ellos. Por ejemplo, hablamos de clima, ¿no? Y ellos te hablan del clima y te dicen, no, pues las nubes están aborregadas, pero no están en cercos. Entonces, no tarda en entrar un frente frío o en que llueva muy fuerte, ¿no? Y te vas a los conocimientos racionales, que son todos los productos de las comunidades científicas, de eventos como estos, en donde se discuten este tipo de conocimientos y nos damos cuenta que sí, que hay una relación entre las nubes y cuando va a llover, ¿no? Y el tipo de lluvia por el tipo de nube. Entonces, el diagnóstico que hacemos es lograr esa interrelación de conocimientos. Habrá cuestiones que nos hemos encontrado en donde no hay un conocimiento racional que me haga saber si sí es afirmativo ese conocimiento vernáculo o no, o sea, de lo impresionante que es ese cúmulo de conocimientos que vienen de generación en generación. Y entonces llegamos a la interrelación de conocimientos. Entonces, en general, lo primero que hacemos, caracterizamos nuestro sistema por medio de dividiendo estos dos subsistemas, llegamos hasta nuestro diagnóstico del sistema interrelacionando ambos conocimientos para después hacemos un tipo de diagrama de árbol, el cual nos permite relacionar estos conocimientos. Les decía que lo hacemos también en cuadros porque muchas veces nos facilita la información, el manejo de la información. Por ejemplo, aquí les muestro, nosotros viéramos del biofísico, el elemento sistémico a estudiar es el físico. ¿Qué elementos sistémicos se tienen que estudiar de este subsistema? Pues el sustrato, relieve, clima, hidrología, suelo. Los atributos que nos apoyan de la sustentabilidad,
qué evidencia racional necesitaríamos, ¿no? O por medio de dónde la vamos a obtener para saber el tipo de sustrato, el tipo de relieve y qué evidencia vernácula estamos obteniendo. Y después viene esa interpretación, que sería el nuevo conocimiento que estemos generando. Todavía no tenemos un nombre, no hemos construido un nombre para el resultado de ambos conocimientos, ¿no? Nos falta todavía eso, pero en eso estamos. Entonces, y bueno, y si a alguien se le ocurre y quiere ser partícipe con nosotros y seguir construyendo esta metodología, es bienvenido, claro. Bueno, y luego, entonces, así nos vamos con cada uno de los elementos sistémicos para irlos estudiando. Por ello, no tenemos como que aislados los conocimientos, sino tenemos uno u otro. Les voy a hablar de las comunidades en las que ya hemos aplicado esta metodología y algunas de las cosas que hemos realizado. Bueno, todos estos cuadritos lo logramos, les decía, cada elemento los vamos poniendo y primera es la comunidad de San Pedro Tultepec de Quiroga. La comunidad está situada aquí en México. Aquí les muestro un mapa pequeño, en el centro del país, en el Estado de México, es una comunidad conurbana ya, pero que se caracteriza por algo único y son humedales. Hay 3 humedales que se unen entre sí. Yo les comentaba, regreso a esta, no podemos, cuando cortamos nuestro sistema complejo de estudiar, no delimitamos a los que están fuera de. Entonces nos damos cuenta que hay 3 humedales que se conectan entre sí y que hasta, si lo viéramos como una montaña, el que está hasta arriba está alimentando a este humedal que vemos en la imagen, que es el humedal de Chimaliapan, y la comunidad lo conoce como la laguna. Esta laguna tiene características únicas que ya también han sido defendidas a nivel internacional por Ramsar, por las características que tiene de ser como una trampa captadora de dióxido de carbono. Entonces, lo preocupante es cuando la comunidad quiere desecarla. Entonces, cuando nosotros comenzamos a acercarnos a la comunidad, nos empiezan a explicar los jóvenes por qué quieren desecarla. La tierra, aquí la gobiernan por ejidatarios en esta comunidad, y los ejidatarios tienen sesgos muy interesantes, ¿no? De edad. Unos ya son muy grandes y avanzados de edad, estamos hablando de personas de más de 80 años, y otros son chicos que apenas cumplieron los 18 y ya también pueden ser partícipes en la toma de decisiones del humedal. Entonces ellos dicen, no nos sirve de nada este pedazo de agua fangoso que solo trae moscos, pero las personas las que son mayores, avanzadas, nos empiezan a decir que bueno, que ahí pueden sacar diferentes productos. Entonces, nosotros fuimos entrando a cada una de todos estos subelementos y nos damos cuenta, por ejemplo, también que realizan ciertos materiales en tule que se están perdiendo. Lo increíble es que cuando llegamos a una persona, se llama el señor Lechuga, ese apellida, él nos dice y nos demuestra que muchas de estas piececitas de tule que están aquí en esta imagen se están mostrando en un museo de China, ¿no? Y como aquí en México ya se está perdiendo ese valor y hacer toda esta artesanía, pues es todo un arte, ¿no? El lograrla realizar. Entonces nos damos cuenta también que algunas personas todavía entran aquí en medio del humedal, que por fuera es se ve muy sucio, fangoso, y van, pescan, además jalan cierto tipo de verduras como la papita de agua, quelites, y se alimentan de ellos. Hay fiestas patronales que también llaman mucho la atención, que son muy fuertes y hacen que se una la comunidad, a tal grado que a los niños, sobre todo, empiezan a tomar clases 3 meses antes con los abuelitos. Los abuelitos son los encargados de enseñarles a tocar instrumentos y es muy hermoso cuando uno va caminando, porque la manera en que ellos ensayan es en las azoteas de las casas. Entonces se ponen a ensayar los niños en las azoteas de las casas y después el mero día de la fiesta patronal hacen una guerra de bandas así llamada. Otra de las cuestiones y problemáticas fuertes, además de la desecación que está habiendo en esta comunidad, es que llega un pato de Canadá. Entonces, cuando llega el pato,
empieza el turismo cinegético, pero es un turismo que no está regulado, que a pesar de que se supone que nuestro gobierno ya forma parte de, pues quienes mandan son los mismos pangueros, las mismas personas de ahí que tienen sus lanchitas llamadas pangas y entran con ellos, pero pues les ofrecen dinero de más y entonces pueden cazar el número de especies que deseen, aún trayendo más cintillos o cintillo de protección el pato. Entonces es un poco difícil poderlo controlar, ¿no? Porque aparte los puestos de cacería empiezan a las 4 de la mañana, cuando llegan ya las autoridades, pues ya realmente ya hasta terminaron de cazar y ya les quitaron hasta los cintillos de protección que traen las especies que salen de Canadá. De las propuestas emerge una muy interesante, y este es el humedal por fuera, la contaminación que vemos ahí, lirio, desechos industriales, desechos de casas, desechos sólidos. Entonces, lo primero que les proponemos es por qué no ponemos a los turistas a que se pongan a limpiar. Lo cual desde ahí a los jóvenes les llamó la atención, ¿no? Dicen, nadie va a pagar por venir a limpiar. Pues sí, sí hay muchos. En la actualidad nos hemos dado cuenta que hay muchos que sí están interesados en hacer cosas diferentes, ¿no? En vivir esa experiencia de qué se siente jalar el lirio, de los que va sacando, es hasta el resultado benéfico de, ay, ¿no? O sea, yo limpié un pedacito de menos y ya se sienten altruistas, pero lo hacen. Entonces, eso fue lo primero que llama la atención. Se hicieron algunas pruebas piloto y se lleva, después de eso, ya que se logra limpiar, ahí mismo sale una panga y en esa panga se lleva a dar un recorrido adentro del humedal, ay, perdón, a la gente y bueno, ya con ello, ahí mismo recogen algunas de las verduras que les mencionaba, llegan a una casa, las dejan y ahí ya hay mujeres cocinando que se van a dedicar a cocinar, porque aquí al fin y al cabo sigue todavía como que la mujer se dedique a la cocina. Mientras tanto los llevan a ver cómo es el proceso del tule, fabrican su propio soplador, ¿no? Los sopladores son con los que prenden el carbón y están duro y duro, entonces fabrican su soplador, regresan de nuevo ahí ya a comer y bueno, mientras les están explicando algunas de las historias que fuimos rescatando, como por ejemplo, el croar de las ranas, como ellos escuchaban cuando eran chicos, que las ranas se oían todas disparejas, ¿no? Era un concierto impresionante, hasta que se oía un solo croar, quería decir que ya habían logrado conseguir pareja la ranita y ya se iban a reproducir. O de los patos, cómo los oían llegar. Entonces los viejitos también como que nos ayudan, estas personas mayores de edad nos ayudan a encantar a los turistas con sus historias de cuando ellos eran pequeños y cuando la laguna era más grande. Sin embargo, bueno, nos enfrentamos también a problemáticas como ellos trabajan la madera, entonces ganan más cuando venden madera. Y entonces este proyecto queda un poco aislado, pero sin embargo hay alumnos que quieren continuar con el proyecto y lo siguen llevando a cabo. Otra comunidad que hemos trabajado es San Juan Atzingo. San Juan Atzingo es única y también tiene unas características únicas tanto en nivel forestal como a nivel social, porque existen alrededor de más de 300 especies de hongos comestibles. Y en esta comunidad se dan más de 185 especies de estos hongos comestibles, es decir, más de la mitad de los hongos a nivel mundial los pueden encontrar en esta comunidad. Sin embargo, nuestro problema más fuerte, bueno, y aparte aquí tenemos un grupo indígena denominado Tlahuicas, y lo mismo este grupo indígena ya también se está desapareciendo. Aquí en la comunidad solo existen, son 500 personas y menos de 50, me parece, son las que aún continúan con la tradición de enseñanza del lenguaje, de las costumbres y las tradiciones. Entonces, ya se está perdiendo esta comunidad, necesitamos apoyar para rescatarla, pero otro de los problemas más fuertes es la tala inmoderada. Y la tala inmoderada que se está dando es por grupos armados en muchas de las ocasiones, entonces hay problemas muy fuertes. Aquí se hizo, también igual, con todo el cúmulo de conocimientos, se apoyó un grupo de mujeres que ya se habían formado y ellas son un grupo de mujeres hongueras
se les sigue apoyando. Con este diagnóstico les ayudamos a que sepan que pueden hacer rutas para trazar lo de los hongos, porque si no, de momento todos se separaban y llegaba el momento en que ya no, bueno, puede haber más erosión del suelo. Entonces, también se les dice que el turista realmente nos damos cuenta que llegan menos, pagamos un poco más, pero así no ocasionamos problemas en la tierra. Además, el turista también quiere probar los alimentos, entonces ellos ponen unas carpitas y con esas carpitas o lonas para que no se mojen para el frío que hace y en ellas se ponen a guisar, a preparar todos los platillos típicos o algunos, no todos, pero que aprenden dependiendo de los hongos que cosechas. Entonces tú mismo cosechas ya tus hongos y te enseñan a prepararlos de diferentes maneras dependiendo del hongo que fuimos aprendiendo a cosechar. Todas estas cosas nos han ayudado a saber que este grupo de hongueras puede apoyar a revalorizar la cultura, a revalorizar el lugar, pero sobre todo a que sean conocidos. ¿Y qué es lo que queremos también por medio de este conocimiento? Que a lo mejor las autoridades puedan darse cuenta de esta tala inmoderada, ¿no? Muy probablemente lo saben, pero lo que queremos es que se haga como más visible para que así permitan que también se reforeste cuando lo que hacen las campañas o que de menos cuiden de que ya no se esté talando tanto árbol. Bueno, se hizo un estudio comparativo de Malinalco y Colombia. Bueno, Malinalco es aquí en México y en Colombia Santa Fe de Antioquia. Por medio de esta misma metodología para saber, pero aquí la diferencia es que ya no íbamos a proponer un proyecto turístico, sino más bien ver cómo está funcionando los lugares, cómo están funcionando actualmente, porque turismo ya hay. Y el problema aquí en ambos sitios nos damos cuenta que a pesar de existir tanta distancia, tienen ciertas características, entre ellas climáticas, el tipo de gente, el tipo de flora, el tipo de costumbres. Nuestro problema en ambos lugares es que existe un turismo doméstico, perdón, se me fue. Hay muchísima compra por parte de los extranjeros que están comprando casas que vienen de Canadá a Estados Unidos, donde hace frío, entonces se vienen a hacer que la tierra se encarezca y que la misma gente que vivía antes ahí, pues o se tiene que mover de lugar o la otra está cambiando de costumbres con tal de hacer que este turismo esté contento. En Santa Fe de Antioquia, si les muestro, las fotos fueron en blanco y negro, pero ambos tienen, les digo, las mismas características, el mismo tipo de fachada. La única diferencia es que Malinalco tiene un sitio, perdónenme, Malinalco cuenta con pirámides, es un monolito, igual solo hay dos en el mundo y uno de ellos está aquí en México, en Malinalco. Y bueno, en Santa Fe de Antioquia no hay sitio arqueológico, sin embargo, sí hay fiestas relacionadas con el tamarindo. Entonces, esa es como una de las cosas que nos diferenciaron. Pero el problema en ambos, les vuelvo a repetir, es este turismo que llega, compra casas, encarece la tierra, se van y las poblaciones se tienen que quedar solamente al cuidado de las casas, ¿no? Ya ni siquiera viven en la misma casa. Entonces, este problema lo que hicimos es demostrarle a la población, a los gobiernos que está siendo un problema muy fuerte y que pues puede derivar en otro tipo de situaciones que no queremos que lleguen, ¿no? Que ha ocurrido en otros sitios, como narcotráfico, trata de personas, entonces, de eso es lo que se pretende evitar. Aquí, perdón, en ambos, en este estudio, pues también las mismas, gobierno, a lo mejor les digo, es por tratarnos políticamente y nos dicen que no se habían dado cuenta de tanta problemática que está emergiendo a partir de este tipo de turismo que llega, solo compra casas y se retira, ¿no? Y les dejan las casas para que las trabajen, para que las cuiden, entonces la población
puede generar más recursos económicos, más que de ellos están dependiendo y que aparte ellos mismos se tienen que ir a vivir a otros lugares. De hecho, hay mucha gente que ya ni siquiera vive ni en Malinalco ni en Santa Fe de Antioquia, sino viven en los alrededores. Bueno, después de ello, lo que se hace es, en un diagrama les decía, ponemos todos nuestros subsistemas, los ponemos los elementos y marcamos con un color más fuerte el elemento sistémico que más problemas tiene. ¿Para qué? Para que te tomen acciones concretas que nos permitan hacer que se disminuya al menos un poco ese problema en el lugar. Bueno, y con esto yo empiezo a cerrar mi participación diciéndoles nada más que a partir de todos estos estudios que se han generado y a partir de esta metodología, nos hemos dado cuenta que sí podemos hacer cambios, que sí podemos visualizar que necesitamos hacer diagnósticos diferentes, no solamente ir, levantar datos y decir tenemos 3 iglesias en buen estado y punto, ¿no? Porque a lo mejor en una de esas iglesias ni siquiera podemos entrar. O no podemos decir, sí, tenemos un área natural protegida muy bonita y es súper verde y todo bien, cuando nos damos cuenta que hay áreas que tienen peligro, que las están deforestando y que hay grupos armados que por intereses políticos están dentro de. Entonces, aquí lo que debemos hacer es empezar a retomar esos estudios que están emergiendo a partir del COVID y darnos cuenta que si vamos a viajar 100 kilómetros, pues van a tener que ser los 100 kilómetros más limpios que hagamos, ¿no? Que tanto para la misma comunidad a la que nos acerquemos, si son este tipo de comunidades rurales que apoyemos, sean las mejores, con las mejores condiciones. Y tanto para los mismos carros, porque también lo que nos dábamos cuenta es que los estudios nos dicen que vas a salir en carro y sin embargo muchas de las ocasiones esos carros ni siquiera les hacen servicio ni nada, ¿no? Y desde ahí ya empezamos a contaminar. Entonces hay que empezar a retomar y a pensar en que los 100 kilómetros que vamos a viajar sean los 100 kilómetros más limpios y que a donde vayamos pues debemos aprender a respetar también límites de velocidad, respetar a la gente, ¿no? Respetar sus costumbres. Que si vamos a viajar en familia, pues realmente sea de manera armónica y, con la misma familia, porque con esta familia es con la que estuvimos encerrados, pero también con las comunidades a donde lleguemos, ¿no? Tenemos que ser empáticos y estar dispuestos a aprender. Y la otra es que quienes más van a viajar son los millennials. Entonces aquí nos damos cuenta, este es un trabajo, en esta foto puse a un joven que nos apoya, un estudiante de maestría, y nos damos cuenta que si son los millennials los que van a viajar a partir de esta temporada hasta que realmente las cosas empiecen a fluir, pues hay que ser muy responsables a estos jóvenes, ¿no? Y que también se enseñen a aprender de las comunidades, que también revaloricen los recursos a donde llegan, que empiecen, creo que esta es la manera realmente de ver cómo vamos a replantear al turismo, al ecoturismo, al turismo de naturaleza, al turismo rural. Es el momento en hacer que no solamente los que estudiamos este tipo de turismo nos empiecen a interesar esos conocimientos vernáculos que vienen de generación en generación, sino también al turista. El turista lo tenemos que enseñar a ser responsable, a cuidar, a preservar los recursos naturales y los recursos culturales con los que contamos. Ahora también dejo algunas preguntas que han surgido ahora a partir de las reflexiones de esta metodología y del mismo COVID, ¿no? Y es que realmente, ¿qué vamos a hacer para que el turismo sea una actividad complementaria? Porque nos damos cuenta que paró el turismo, como les mostraba en la gráfica anterior, y el turismo empieza a bajar y entonces no hay recursos para muchísimos, no, empieza a no haber recursos económicos. Entonces necesitamos, y algo muy característico de esta metodología es que por eso estudiamos todos los subelementos y los elementos sistémicos, para darnos cuenta que otras actividades puede hacer la misma comunidad para que el turismo lo vean como esa actividad complementaria. No la actividad de la que van a emerger todo y de la que van a obtener todo, sino más bien, en este caso,
Una de las comunidades se dedica también a la agricultura y entonces ahorita no hay turismo, no pudo haber turismo de micoturismo, que es este turismo para recolectar hongos, pero ellos se pueden dedicar mientras a la agricultura y siguen teniendo de dónde comer. Entonces, realmente tenemos que replantear y repensar cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es el papel del profesionista en turismo para que las comunidades sean respetadas, valoradas y entendidas? Y esto también es importante ya que actualmente, ahorita se le está apostando a un turismo rural, se le está apostando a ir a las comunidades, sin embargo en México, no sé, en algunos de sus países, nos damos cuenta que hay hospitales, pero los hospitales, lo más cercano que tenemos es a 2 horas, ¿no? Y esos hospitales ni siquiera en estas comunidades, ni siquiera tienen todos los instrumentos necesarios para poder ahorita, por ejemplo, sobrellevar esta enfermedad ocasionada por este virus. Entonces, el turista va a tener que ser realmente un turista con un grado de conciencia elevada, ¿no? O sea, tenemos que enseñarles a respetar, a valorar, pero sobre todo a que si ellos saben que son portadores, pues que no se acerquen, ¿no? Que nos hagan el favor de mantenerse alejados de las comunidades. Y ese también es enseñarles a estos turistas que aprendan el ser, saber, hacer de las comunidades. No, no nada más es ir y, ay, qué bonito, y como les decía en una de ellas, se toman hasta fotos de que lograron sacar muchísima basura, de que acaban bien cansados y se sienten hasta altruistas. Entonces, hay que involucrar a los turistas en estas actividades porque pues solamente tenemos un planeta y creo que todos tenemos que aprender a revalorizar este planeta. Y bueno, quiero cerrar esta ponencia con otra frase que dice únicamente si aprendemos a ver el valor de la naturaleza en sí misma, la naturaleza nos permitirá que los humanos estemos mucho más tiempo. Debemos aprender a querer y cuidar a la naturaleza. Si queremos impedir destruirnos a nosotros mismos, nuestra acción más importante es cuidar a la naturaleza. Y de ahí mismo que nosotros lo que hagamos, a partir de dividir nuestros sistemas y de estudiar nuestros sistemas, nuestro sistema más importante, por eso en los cuadritos siempre aparece primero, es el sistema natural, ¿no? El biofísico. Sin él no tenemos razón de ser nadie de nosotros. Entonces, muchas gracias y pues quedo para cualquier duda.